RPP, Edición Central, con Josefina Tausen. Bienvenidos, queridos amigos, a ¿Quién tiene la razón? Hoy tenemos un interesantísimo programa porque me acompañan dos grandes periodistas a los que respeto y admiro mucho y que creo nos van a ayudar muchísimo a comprender y a discutir y a poner sobre la mesa los temas que están pasando en nuestro país. Nos acompaña César Hildebrand. César, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y Ángel Páez, también periodista del diario La República. Los dos, por supuesto, absolutamente conocedores no solo de lo que pasa ahora, sino de la historia de la corrupción en nuestro país. Y hay que decirlo, esta semana o el día de ayer nos sorprendió el señor Jaime Yoshiyama, que más allá de su historia personal y su vínculo con el fujimorismo, era considerado una persona más o menos seria, articulada, y la versión que ha dado ayer sobre el origen de los aportes a la campaña de Keiko Fujimori ha sido realmente, ¿cómo le decimos? Increíble en el sentido absolutamente literal del término, no creíble. Un señor que está fallecido fue el que le donó $800.000 para apoyar la campaña de Keiko Fujimori. Hoy día abrimos micros en RPP en la mañana y esta vez la gente no estaba en un tono crítico, estaba en tono furioso. La respuesta generalizada en redes sociales y a través de las líneas telefónicas es: ¿nos han visto la cara? Así que empezamos a preguntarle a César Hildebrand. ¿Nos han visto la cara, César? Hace rato, ¿no? La frase del año probablemente sea la de Tubino, ¿no? El señor es descendencia japonesa, por lo tanto honorable, y hay que creerle. Maravilloso. Como si no lo hubieran vendido. Que le pregunte a Susana Iguchi si hay que creerle a la gente de ascendencia japonesa. Recuerdo la anécdota de aquella en la que el señor Fujimori negó su firma y negó su huella digital en un convenio intramarital que hicieron para que le devolvieran $100.000 que ella había puesto en la campaña. Y fue con Montesinos al Poder Judicial y negó todo, firma, huella. Eso fue una década de mentiras, hombre, ¿no? Sí. Una década de mentiras. Sí, sí. Y Yoshiyama ha pasado de verdad una frontera, ¿no? Está instalado ya en el surrealismo. ¿Te lo esperabas de Yoshiyama? Ah, sí. Sí. Pero Yoshiyama nos mandaba unas cartas a mí, a la República, a todo el mundo, furiosísimos. Hace 3 años cuando empezamos con este asunto de, oiga, hay aportes que son bien dudosos, hay aportantes que niegan. Mandó 2 cartas notariales amenazándonos con enjuiciarnos. Y lo mismo le pasó a la República, si no me equivoco, ¿verdad, Ángel? Claro. Y entonces, claro, uno decía, madre mía, este hombre de pronto tiene la razón. Pero fíjate el cinismo, ¿no? Lo hemos venido comentando a lo largo de distintos programas, que lo que ha evidenciado la investigación del fiscal Pérez, que hay que decirlo, hoy día tiene suficiente información como para armar un caso sólido, es la cantidad de veces que nos negaron en la cara, en los distintos sets de televisión, en los periódicos. Nosotros no hemos recibido plata de Odebrecht. Creo que a pesar de la explicación de Yoshiyama, bastante burda, que recibieron plata de Odebrecht parece un hecho consumado, ¿no? Hay un lugar común, irrefutable, digamos, ¿no? Hay un lugar común en las declaraciones de Yoshiyama. Hasta el momento ha dado 3 por lo menos. Una que le dio al fiscal Pérez, segunda que ha estado dando al público, y también las cartas regulatorias que ha mencionado César, y ahora la de ayer, ¿no? En la que dice cosas totalmente contradictorias. Por ejemplo, en la declaración que le da al fiscal Pérez, él dice que no tenía absolutamente nada que ver con las finanzas, nada. Eso fue su primera versión. Sí, no. En este año. Y ahora dice que recibe el dinero y que lo trata de basar con otros aportantes porque este empresario Ramsus no quería decir nada. Entonces, total, manejaba o no manejaba el dinero, ¿no? Pero hay siempre un rasgo de humor maravilloso en esto, ¿no? Bueno, sí. Que es lo que hace que esto sea vivible, porque si no sería una pesadilla neurótica, ¿no? Y añade, y si Keiko quiere demandarme, que lo haga, por haberla hecho ignorante de todo esto. Porque, por supuesto, el asunto es que Keiko ignoraba por completo que su secretario general recibía de un hoy difunto $800.000 sin siquiera preguntas. Dice que lo llamaba, llegaba a Lima y decía, ¿cuánto necesitas? Es extraordinario. Extraordinario. Además, como comentábamos más temprano, a ver,
si el señor recibió $800.000, yo no me imagino pues al señor Rasmus, que era una persona de dinero, ir él con su maletincito, tienen que haberle llevado la plata a alguien, un chofer, es decir, debería haber más elementos de juicio para comprobar un hecho como ese. No vale solo la palabra de Yoshiyama, ¿no? Pero Jorge Yoshiyama, su sobrino, que era el operador del dinero, ha dicho claramente que la plata la sacaba de la caja fuerte del dormitorio de Yoshiyama y que ahí estaba todo el dinero. O sea, eso no coincide con lo que dice ahora Jaime Yoshiyama, que el señor Rasmus le daba plata de pucho por pucho. Ahí tampoco, algo que no coincide. Ahora, claro, Yoshiyama puede haberse puesto de acuerdo ahora con la familia de este difunto, el señor Rasmus, para que la familia acepte, ¿no? La coartada, esta especie de coartada grosera que nos han puesto. Pero es evidente que no es cierto y es evidente que el Ministerio Público va a poder demostrarlo. Claro. Y además hay un punto que nos hemos estado preguntando. Ya, imaginemos que el señor Rasmus le dio dinero. Y eso no quita que Barata también le dio dinero. Es decir, había múltiples aportantes en la campaña de Keiko Fujimori. No creo que el señor Rasmus haya sido el único que cargó con los millones que se pusieron en esa campaña en práctica. Claro. ¿No? En la teoría fujimorista, lo que dice el muerto vale. Lo que dice Barata el vivo, eso no vale. Eso no vale. O sea, están penando. Patricia, están penando. Están penando, ¿no? Pero además, ¿cuál es el dinero de Rasmus? ¿La que pitufió Rolando Reati, la que hizo Miguel Castro, o lo que hizo el señor Mato, o los más de 50 falsos aportantes? ¿Qué parte es? Habría que preguntarle al señor. Debe tener alguna forma de identificar dónde fue exactamente la plata de este señor, ¿no? Además, no es difícil calcular cuánto fue la inversión en una campaña publicitaria, en una campaña electoral, ¿no? Entre avisos, sí, claro, spots de televisión, mítines, se hace un cálculo aproximado. Eso no costó $2 millones de ninguna manera, ni 800.000, ¿no? Eso es mucho más dinero, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Pero la grosería de la mentira da una idea de la desesperación en la que están, ¿no? Ahora están asistidos por abogados mafiosos para dar explicaciones mafiosas y respecto de una organización que abiertamente demuestra qué cosa es. Un partido político que es capaz de esto, ¿qué cosa es? Me pregunto yo. Ahora, la pregunta en este caso es, ¿solo el fujimorismo fue capaz de esto? ¿Cuántos partidos? Y yo no quiero decir mal de muchos consuelo de tontos, es decir, si era una práctica sistemática recibir dinero y no declararlo y pitufiarlo, porque los empresarios en este país les encanta dar la plata, pero no figurar para después cobrar el favor y que nadie les diga nada. ¿Qué es lo que hace, me pregunto con sinceridad, sin disculpar a nadie, más grosero lo del fujimorismo? ¿Qué es lo que hace que sea peor que los $300.000 que le dieron a Susana de la Puente, o el dinero que podría haber recibido el APRA, o Toledo? Lo de Toledo es distinto porque es coima, ¿no? La coima en el bolsillo por una obra es, por lo menos es más... Bueno, a diferencia de este caso da más cólera, digamos, del ¿no? fujimorismo, a diferencia de los otros relacionados a aportaciones, es el que más colaboradores eficaces y testigos protegidos tiene. Soy el que está mejor armado, digamos. Claro, porque a su vez, de acuerdo a la estrategia que he podido percibir del fiscal Pérez, es precisamente presionar a aquellos que han involucrado a sus familias. Precisamente el señor Mato es uno de ellos, que tiene a su papá, a su mamá y sus hermanos involucrados en esto, ¿no? Con dinero que le dio Jorge Yoshiyama. Entonces creo que esta estrategia de... y Reati ha sido decisivo. Y Reati también, efectivamente, ha tenido... Exactamente. Y ahora, Miguel Reati Castro ha también. pitufiado menos, ¿no? Es más difícil pitufiar en San Martín, digamos. Estamos hablando de $100.000. Sí. Claro. Pero en todo caso, es el único caso, como dice Ángel, en el que el entorno ha estallado, Claro. ¿no? Ha habido una implosión fujimorista de delatores del círculo íntimo. Y lo que da cuenta de un trabajo conjunto, porque me parece, sin ser menos grave, que lo de Humala Heredia eran más ellos, ¿no? Sí. Operaban más ellos, ¿no? Sí, sobre todo ella. Sobre todo ella, por Perdón, desconfiados. no quiero ser feminista perverso, ¿no? Pero en el caso que conocemos, creo que a Cosito le corresponde un segundo lugar. Bien ganado. Nos hubiera encantado que esa predominancia femenina sirviera para algo mejor. Verdad. Pero sí, verdad. efectivamente mandaba a ella. Sí, y ahí también está muy comprometido el caso. Así es. ¿No? Hay que tener en cuenta también que Rolando Reati ya ha mencionado a otros congresistas que habrían hecho lo mismo que él. Recién está en su segunda declaración, faltan más. Entonces probablemente en el camino aparecen otros. Nosotros tenemos algunos nombres que no quisiera mencionar ahora, pero parece que hay otros que también han usado a sus familiares para hacer falsas aportaciones. Es una red.
¿no? Claro. Exactamente. Es una estructura. Que es curioso porque, a ver, no sé si a ustedes les recuerda el modus operandi de los 90, ¿no? Esta suerte como de sistema en el que todos están involucrados y si canta uno cae el otro, ¿no? Todo amarrado. Sí. Eso es lo que ha sido revelador, ¿no? Y donde funciona la teoría del dominó, ¿no? Cae una pieza y empiezan efectivamente a barrerse todo. A barrer todo. ¿Por qué lo que Keiko no supiera es tan verosímil? Porque es tan inverosímil. Porque efectivamente cuando te dicen que Keiko no sabía nada, tú dices... Keiko no sabía. Y sin embargo dice, siéntate, párate, saluda, aplaude, pero protocolarmente. Diciendo. Y no, ignoraba todo. La verticalidad de ese tipo de estructuras es lo que mata la teoría de Keiko no sabía, ¿no? Es el mismo sistema de defensa de Alberto Fujimori a la hora de los loros cuando decía, yo no sabía nada. ¿Cómo que no sabía nada? Usted sabía cuándo se movía una hoja de la tercera oficina, de la más ínfima de las dependencias del último ministerio. Y me decía que no sabía nada, no sabía lo que hacían los Colinas. No, nada que ver. Nada que ver. Es la misma estructura defensiva, ¿no? Keiko Fujimori sabía quién era Joaquín Ramírez y despachaba desde una oficina que le dio Joaquín Ramírez. Y Keiko Fujimori sabía quién era Vicente Silva Checa. Era tesorero de su partido, teniendo investigaciones pendientes por lavado de activos y por narcotráfico, ¿no? Sabía quién era Vicente Silva Checa, que aparece en los Vladivideos recibiendo ladrillos de dólares y sin embargo era un asesor en la sombra. Entonces ese argumento ya que de que te no sabía asesore nada... Vicente Silva Checa, es verdad que ya tienes que creerte de una impunidad, ¿no? Estar convencido de que nunca te va a pasar nada, ¿no? Entonces su lenguaje anticorrupción y tener estas dos personas que mencionaba a su alrededor, no podemos sostener que alguien no sabía absolutamente nada de quién está a su costado. Francamente es un argumento muy pobre, ¿no? Como el de haber endilgado el supuesto dinero a este señor Ranzos, ¿no? Que está muerto hace 2 años. Es un destino... Hay un carácter inmutable en el fujimorismo, desde el origen, ancestralmente. Esa pregunta les quería hacer a los dos. ¿Era un destino inevitable el hecho de que Keiko siguiera operando como el fujimorismo finalmente armó su esencia? ¿O tuvo la oportunidad de abrirse y decir, bueno, ya, pues esto estaba pésimo, vayamos por otro lado? Ella aprendió eso, ella vio eso, ella emergió así, nació así, fue testigo de lo que hizo su padre, testigo en muchos casos, digamos, cómplice familiar, ¿no? Por ejemplo, lo que le hizo el señor Fujimori a su señora esposa, tuvo la anuencia terrible, ¿no? De verdad, terrible, de la hija. Pero en fin, para salir de ese fango, para romper esa gravedad jupiterina de la mafia de Alberto Fujimori, tendrías que haber sido una lideresa, de verdad. Tendrías que haber tenido un sueño del Perú distinto. Tendrías que haber roto con tu padre a tiempo. Y tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad de hacer, hombre, lo que hizo modestamente y a su manera Marine Le Pen respecto de Jean-Marie Le Pen. Exactamente. Oye, papá, ¿sabes qué? Te pasas. Tú eres fascista, no, yo no. Así que, fuera. Igual no nos gusta Marine Le Pen, pero es mucho menos terrible que el padre, ¿no? Va en una línea más... Y en todo caso tuvo el coraje de decirle a su padre, basta. Hasta aquí hemos llegado. Y lo peor de todo es que lo que dice precisamente César en esa línea, según los testigos y los colaboradores eficaces, lo que hizo Keiko Fujimori en el 2016, o el 2011, lo que hizo Fujimorismo, prácticamente se ha repetido en el 2016. Ya el fiscal recogió testimonios de personas que dicen que también Jaime Yoshiyama, por intermedio de Jorge Yoshiyama, se hicieron falsas aportaciones. O sea, no es algo que se congela solamente en el 2011, es un esquema, es un sistema, es una modalidad, es la famosa mentira del bacalao que se va reproduciendo, se va modernizando con Keiko Fujimori. Claro, la única diferencia en el 2016 es que ya no había plata de Odebrecht, ¿no? Pero había que ser bien tonazo. No lo descartaría. No lo descartarías, Ángel. O de alguna otra brasileña. Bueno, si te asesora Vicente Silva Checa, efectivamente puedes recibir plata de Odebrecht, eso, ¿no? Pero en todo caso queda todavía en el plano de la hipótesis, ¿no? A estas alturas se puede creer cualquier cosa. ¿Fin del fujimorismo? ¿O fin de cierta etapa del fujimorismo? La política peruana y la historia del Perú está llena de zombies, es decir, de resucitados, no, por eso haitianos, vudú, aquí hay vudú, aquí no solo penan, hay vudú. Así que hablar de funciones no tendría esa certeza plena, ¿no? Pero que está en las últimas, sí. Es una crisis absoluta. Y lo que preocupa es que después de esta crisis no se sabe qué va a emerger, ¿no? Yo estaba recordando el episodio de la caída del leguismo, 11 años de leguismo,
dictatorial, con apariencias de democracia, pero abiertamente dictatorial, deportaciones, cárceles, represiones, etcétera. 11 años, y después, ¿qué pasó? Después llegaron dos fuerzas nuevas, una fascista, la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro con Luis Flores, y la otra emergente y brutalmente marxista, que era el APRA. Pero en todo caso fueron dos maneras de interpretar al Perú después de una crisis en la que habían muerto los partidos. La pregunta es, ¿y ahora qué emerge? Carlos Tapia decía que a lo que estamos asistiendo clarísimamente es al fin de un tipo de liderazgo y que algo tiene que salir. Creo que Vizcarra, con sus más, sus menos, representa esa suerte de nueva opción. Por supuesto, no es la única, es una, ¿no? Y además no va a reelegirse, entonces... Esperanzado, ¿no? Lo que dice, sí, esperanzado y de buena fe, no lo dudo. Pero yo tengo mis dudas respecto de lo que puede dar Vizcarra, ¿no? No le veo viada de líder. El Perú es un desafío demasiado grande, dice en este momento, demasiado grande. Y sin partidos y sin masas, además. Vizcarra es como que va a poner orden el tiempo que falta. Me da la impresión que puede conseguir terminar este gobierno con cierto orden. Sí. ¿Y después quién? Creo que algunas luces nos pueden dar los resultados del referéndum. De alguna manera va a haber un antes y después y vamos a tener un poco más, una perspectiva más clara de lo que va a suceder. Pero no creo que sean días más tranquilos porque los procesos recién están comenzando. Porque el problema cuando estos liderazgos... El gran drama es la partidocracia colapsada, o sea, se nos han hundido los partidos. Al punto de que el APRA está dispuesto a hundirse con Alan, ¿no? Ah, bueno, sí. Que eso es de una torpeza inconmensurable. El APRA perpetró un suicidio hace varios años, siguiendo a Alan en todas sus cuitas financieras y sus enjuagues y sus latrocinios abiertos. Y bueno, se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Una suerte de chaleco institucional del doctor Alan García. Y se acabó. Sin valorar otras cosas que ni tiene, ideas, ¿no? ni programa, ni socialdemocracia, ni Segunda Internacional, ni Kautsky, ni Haya primordial, nada. El problema, no queda nada, ni la sombra de lo que fue un movimiento interesante, peleador, con sus discrepancias, pero ahí estaba, ¿no? El partido político más importante del siglo XX. Sí, claro, por supuesto. Sin lugar a dudas. Por supuesto. Para el Perú. Sí, y hay que reconocer que hay que tener, no sé, no voy a decir la palabra, pero una bien grande para compararse un asilo como el de Alan García con el de Haya Latorre, ¿no? Imagínate, Haya estaba a punto de ser muerto. Así es. Sí. Así de sencillo, como mataron a Negreiros, el líder sindical aprista. O sea, Haya se refugia porque iba a morir, así de sencillo. Y sus ideas podrían haberle gustado a unos y a otros no, pero un hombre que luchaba por sus ideas hasta el final, ¿no? Esa era básicamente su bandera. Lo que preocupa en estos casos es, está claro que Keiko Fujimori probablemente pueda regresar en algún momento, es una mujer joven, ¿no es cierto? El Fujimorismo sigue siendo un movimiento que tiene cierto arraigo y va a tener cierto arraigo. Si Alan García volvió a ser presidente, cualquier cosa es posible en este país. Lo que asusta son no la realidad, sino las voces absolutamente terroríficas que anuncian la llegada, poco menos, no sé, que de Stalin con bandera roja a venir a coger el Perú y esta especie de terror con los comunistas, van a tomar la patria. ¿Cuánto de cierto hay en que efectivamente puede venir un líder hiperradical, en que Antauro pueda tener una posibilidad, por ejemplo, ¿no? Que es como el Cuco, ¿no? Es como el Cuco para perdonarle todo a esta centroderecha, a esta opción que han sido el APRA y el Fujimorismo en los últimos años, ¿no? Dudo que para el 2021 Keiko Fujimori consiga algún arraigo en el proceso electoral, si es que se anima a hacerlo, porque va a estar entre los mítines, las campañas y las audiencias. Todas las audiencias, ¿no? Y que van a estar desfilando cada uno los testigos, van a estar las evidencias, etcétera. Entonces, no creo que si se anima a ser candidata tenga algún tipo de éxito, o sea, de ganar algo importante, ¿no? Creo que va a ser bastante difícil confrontarse con los jueces y confrontarse también con los electores. ¿Y ves espacio para la aparición de un radicalismo brutal como el que anuncian algunos? No me pondría en el plano de adivinar, pero creo que es probable que haya alguien radical, ¿no? Que se tome
el pulso de la ciudadanía que busca precisamente algún tipo de ruptura, ¿no? Algo diferente, pero no creo, no creo que... Pero Antauro Humala no es algo diferente, es el viejo, decrépito, rancio militarismo, en el peor de sus semblantes, ¿no? El caudillismo puro y duro. O sea, es el tipo que quiere armar una revuelta y se ve implicado en el asesinato de 4 policías. Cero ideas, además. Cero ideas. Incluso con sectores Sendero Luminoso se han presentado. ¿Qué diablos es eso del etnocacerismo? Sí. El etnocacerismo, disculpe, ¿qué cosa es etno? ¿Hay algo ahí racista? Persecutoriamente antiblanco, antimestizo, claro. ¿Cómo es eso? ¿Y qué es el cacerismo? ¿Usted se refiere al cacerismo heroico de la resistencia, de la guerra, de la Breña, sí? ¿O al cacerismo del señor Cáceres, presidente, corrupto que tuvimos? ¿Cuál cacerismo? A ver, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Hombre, es muy viejo, Antauro es muy viejo, es hijo de Odría. Sí. Y además... De izquierdas, desde luego, ¿no? De izquierdas. Pero al final, hijo del viejo caudillismo militar, si el Perú necesita algo nuevo, precisamente no pasa por los parámetros de Antauro. Nada. Lima no es el Perú, pero el hecho de que Urresti no haya logrado ganar la municipalidad de Lima da cuenta de que la gente no está con muchas ganas de autoritarismos y gritos y opciones extremas, ¿no? Pero otros Urrestis han ganado en las regionales y es muy probable que algunos más ganen en la segunda vuelta. ¿Sierra Sur? Porque suele ser la Sierra Sur la que tiene más tendencia a lo radical, ¿no? Sí, en el o a sur, lo que ellos todo. consideran, ¿no? Entonces, en el sur, sí. Puede haber, sí, efectivamente. Sí, hay impulso ahí. Puede haber cotos radicales. ¿No? Dubiri ha ganado en Puno, de esa línea, ¿no? Entonces, Puno es un caso para análisis, es un caso que reúne unas características del Perú muy particulares. No hay un electorado. Hay gente en Puno que piensa que sería buena idea anexarse a Bolivia. Así es. O independizarse, crear una república aymara. Sí, además esto ya tiene antecedentes en la historia del Perú. Pero en fin, como tú dices, es un caso raro. Pero a nivel nacional yo no creo que esas sumas de radicalismos pequeños, regionales, focalizados, pueda arrastrar una sola candidatura, ¿no? Ni siquiera arrastró. Yo pienso que el peruano está, después del terrorismo, no está bien, por supuesto, hay 1000 carencias, pero los radicalismos nos dejaron un poco aterrados y no hemos tenido un triunfo radical en los últimos 20 años. Humala tuvo que pasar por un ayornamiento para que la gente lo eligiera, ¿no? Claro, nos encajaron a Alan, pero el Humala más enloquecido no recibió el... Y sin embargo sí necesitamos ser, Patricia, en mi modesta opinión, en algunos aspectos radicales. Debemos ser radicales en algunos aspectos. La lucha anticorrupción, por ejemplo. En la lucha anticorrupción. En la cuestión de la presencia del Estado, no hay Estado, por Dios, no existe el Estado. O sea, los liberales demolieron el Estado, lo empequeñecieron a un punto que lo han desaparecido. Y eso es un vacío de poder y eso es una especie de incitación a la anarquía, ¿no? Y lo curioso es que lo han desaparecido por algo que no tiene ningún valor. Ahora escuchaba al ministro de Educación diciendo que tienen que aplicar la misma medida que han aplicado en las universidades privadas para los colegios privados, porque el nivel de bajísima calidad, de estafa en la educación privada es enorme. O sea, si hubieras reemplazado al Estado por una oferta privada de calidad, yo diría, bueno, ¿no? No es el ideal, pero por lo menos lo que no hace el Estado, el privado lo resuelve bien, no resuelve nada. ¿No? Hace poco estuve en la comarca donde se produjo una de las masacres más terribles en la guerra interna, y hablando con los sobrevivientes y con los pobladores, me decían que no obstante lo que había ocurrido, el Estado seguía ausente. Y una de las cosas que más reclamaban era tener que llegar a un equipo de psicólogos porque consideraba que la gente tenía la necesidad de un tratamiento de especialista para enfrentar los rezagos de la guerra. ¿Cómo cargas con eso, no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces vivimos todavía, ellos sienten que Lima, el centro de la capital, el centro del país, está de espaldas a los Andes, a la vida que han vivido ellos. No obstante, todo el periodo de violencia que han enfrentado. Además es curioso y lo arrastran todavía. Cuando no hay Estado y empiezas a ver la población más afectada por la ausencia del Estado, siempre es la misma.
pobre, quechohablante, aislada, es la misma de... El mismo perfil. No, el mismo perfil, la misma señora esterilizada sin haberle preguntado, el mismo campesino muerto en un fuego cruzado entre el ejército y... Exactamente, o el mismo campesino no muerto, pero queriendo crecer y sin banco agrario, sin crédito específico, Sin carretera. sin estímulos, sin carretera, sin semillas. Y entonces dices, Dios, sí, pues necesitamos que esto sea más justo, menos desigual, menos abisal, menos abismal. Simplemente, o sea, es nefasto que la vieja frase de Basadre siga vigente, tantos años después. Y es triste porque hablamos de la libre competencia, del hecho de que la gente tiene derecho a salir adelante con sus propios esfuerzos, sí, pero si partimos del mismo lugar en el partidor, ¿no? Exigimos libre competencia, igualdad de condiciones para todos cuando unos están adelante y otros están 100 kilómetros detrás, ¿no? Sí, simplemente eso no es competencia, ¿no? Así es. Eso no es competencia, y eso tenemos que admitir que es uno de los grandes fracasos que hemos tenido como sociedad, el no poder juntarnos para hacer un proyecto que albergue a la mayor cantidad de peruanos, sino a todos. Si dividimos la historia democrática del Perú de los últimos años, o la historia política, porque no es democrático, Velasco como punto de quiebre, porque Velasco plantea un Estado muy intervencionista, antes y después. Hemos empeorado en materia de presencia estatal, dejando Velasco de lado, que fue una dictadura, y las dictaduras no cuentan para poder llegar a la población como debe ser. ¿Hemos involucionado? ¿En qué materia? En la presencia del Estado en la población. Ah, por supuesto. Sí, absolutamente. Sí, pero radicalmente. 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 Es decir, hemos tomado como religión aquello que puede ser pues simplemente una guía, un consejo, ¿no? Que es el mercado. Lo hemos convertido en San Mercado, y todo es mercado. El mercado decide, el mercado prioriza, el mercado margina, el mercado dice si vas a morir o no vas a morir, porque si tienes cáncer y eres pobre te mueres. Te mueres. Porque el mercado ha decidido que las medicinas oncológicas deben ser carísimas. Ya está. Y que el gas tiene que ser carísimo, porque hay unos señores que calculan el precio del gas sobre la base del balón más caro, y que el gas que le ponen al metropolitano, que es el que paga todo el mundo, cuesta 40% más que el gas que le ponen a cualquier auto. No, es de una... Y tratan de decirnos que en Europa, donde está el estado de bienestar más duradero y más humano, probablemente, más humanista, por decirlo de algún modo, hombre, el Estado te quita el 40% de los impuestos o el 35% de los impuestos para sostener eso, y eso ya es una potente actividad, y además el Estado tuitivamente produce unas igualdades que son totalmente artificiales, pero necesarias, para que todos nos sintamos prójimos. Solo saber que tu hijo va a ir a un colegio sin necesidad de estarte angustiando sobre la calidad, sobre a dónde lo mandan. A un colegio público, ¿eh? Así es, por supuesto, el que está más cerca de tu casa, punto. No tienes que hacerte ninguna falta al respecto. Para cerrar este bloque, yo de repente fui demasiado ingenua, sí, lo fui, no me cabe la menor duda, pero cuando yo vi un congreso con 70%, con 70 congresistas de un solo partido, yo dije, ok, el fujimorismo tiene por primera vez en su historia la posibilidad de hacer una reforma del Estado, porque esa cantidad de congresistas te lo permite, en democracia, porque la que hizo Fujimori no fue en democracia. Nunca vamos a tener otro congreso probablemente con esa composición. Tiramos al cacho a nuestra última oportunidad. No fuiste ingenua, tuviste buena fe y apostaste por algo, y probablemente muchísimos hicieron lo mismo. En su momento. Yo no, porque yo soy vacunado. No, pero no es un privilegio, ¿eh? No, claro, es una tristeza, ¿no? Es una tristeza. Yo estoy vacunado. Yo sí sé que el fujimorismo es inalterable. Tiene una fórmula como la de Coca-Cola. Es absolutamente inalterable. Y una fórmula que hasta hace poco era secreta, ¿no? Sí. Que se le cayó el telón. Pero que ahora es Coca-Cola cero. Está buenísima la analogía. Y tal vez lo más triste, Ángel, de eso es que al no tener esa mirada, en realidad el Perú no era su prioridad, ¿no? Pero quisiera ser un poco cínico. Sí, por favor. De alguna manera lo que está sucediendo con el fujimorismo, si tenemos que sacar algo en blanco, es que le está dando una oportunidad muy particular, muy especial
a los peruanos para saber lo que es realmente la lucha contra la corrupción. No se ha visto este tipo de acción, digamos, conjunta de jueces y fiscales para enfrentar a una organización criminal que ha logrado instalarse en el poder durante muchos años y también en la escena política, y que ha tenido muchas conquistas basadas en el apoyo popular. Y podemos decir que, sacando algo en limpio, vuelvo a reiterar, creo que la gente se ha dado cuenta realmente de lo que significa hoy día el fujimorismo, ¿no? Y una lástima que no haya sabido capitalizar ese apoyo popular en algo productivo para el país. La única cosa que si hubiera que rescatar en estos momentos, la rescato particularmente y después tiene todo el derecho a rebatirme, es que prefiero 1000 veces a una Keiko dando la cara y estando en prisión, aunque sea una medida exagerada, que a un Alan García asilado en una embajada. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Llegó el Peruvian Cyber con tarifa